Bueno, la clase pasada vimos cómo hacer mezclas y cómo empezar a jugar con las manchas. En la clase de hoy vamos a ver un poquito sobre lo que es el tema del color, cómo trabajar el color, y vamos a estar haciendo degradés. Para la primera parte, donde vamos a probar todo lo que es color, voy a estar usando dos papeles borrador, ¿sí? Del otro lado están usados, así que puede ser cualquier papel que nos sirva. No importa el tamaño, ¿sí? Es algo que por lo general no van a seguir usando, así que traten de usar un papel chiquitito para no estar desperdiciando. Vamos a arrancar con este pequeñito, yo me lo hice cuadrado para que sea más fácil. Y vamos a traer las acuarelas. Ya hemos visto cómo se hacían las mezclas, ¿sí? Así que vamos a ver un poquito hoy cómo trabajar el color. Lo que voy a hacer es traerme todas las acuarelas para acá, así lo pueden ver. Vieron que la clase pasada yo les había dicho que nosotros teníamos que poner una gotita de agua sobre la pastillita para que se vaya activando. Otra cosa que podemos hacer es, en caso de que tengan así como un spray o algo que no usen, es cargarlo con agua y tenerlo con sus materiales. Entonces, cuando ustedes van a usar muchos colores, está bueno directamente rociarlas un poquito así por arriba y ya se activan solitas. No tenemos que estar ahí un montón de tiempo poniendo color por color, así es un poquito más rápido. Sobre todo si ustedes van a usar varios colores, ¿sí? Entonces, voy a trabajar con esta chiquita yo. Les activé esa como para mostrarles, pero la verdad es que voy a trabajar con esta chiquita. Aprovecho ya que tengo acá el agua. Y los materiales van a ser los mismos de la clase pasada, ¿sí? Vamos a estar usando dos vasitos con agua, uno limpio, que lo tienen que mantener así, y el otro, el que usen para hacer las mezclas. Servilleta, siempre, siempre, siempre a mano, por si hacemos lío con algo. Servilleta, cerquita. Y vamos a usar hoy también cinta de papel, ¿sí? Que la clase pasada no habíamos usado. Bueno, entonces, ahora sí, me voy a traer mi cuadradito. Y vamos a empezar. Lo que vamos a hacer es armar el círculo cromático, que es de donde salen todos los colores, ¿sí? Vamos a arrancar haciendo tres mezclas súper chiquititas porque no vamos a usar mucho, pero vamos a usar un poquito de azul, cualquier azul, ¿sí? Es indistinto, obviamente va a cambiar la tonalidad del color y las mezclas que vayamos formando, pero mientras sea azul va a estar bien. Entonces, tengo acá un azul que es medio turquesa. Entonces, me voy a hacer muy poquito de mezcla. Me voy a venir a mi cuadradito. Y vamos a pintar como quieran. Puede ser un cuadrado, puede ser un círculo. Tengo una mosca hinchándome acá. Bueno, voy a hacer un circulito yo. ¿Sí? Directamente sobre el papel seco. Hacemos un circulito. Enjuago mi pincel. Voy a hacer lo mismo con rojo, que lo tengo allá aparte. Así que lo tomo de ahí. Y voy a hacer como si fuese un triángulo, ¿sí? Voy a pintar ahora esta esquinita con rojo. Estos colores son los principales, son los que nosotros vamos a usar siempre para hacer todas las mezclas, ¿sí? Son los colores primarios, seguramente lo deben haber visto en el colegio, en el jardín, en la secundaria, en algún momento lo vieron. Pero siempre que trabajemos en alguna técnica que sea de pintura, vamos a usar muchísimo esto. Es muy, muy, muy importante porque es la base de todos nuestros trabajos. Así que es súper importante que ustedes sepan de dónde salen los colores. También está bueno saberlo porque no siempre tenemos todos los colores en nuestra paleta, entonces si de repente ustedes quieren un color que no tienen, está bueno saber cómo lo pueden formar. Ahí tenemos nuestros primarios, ¿sí? El azul, el rojo y el amarillo. El azul tengo varios, la verdad, ustedes sé que es más turquesa. Y lo que vamos a hacer ahora es completar nuestro círculo con los colores que estén entre medio, ¿sí? Entonces, para hacer eso, lo que voy a hacer es mezclar en partes iguales cada uno de ellos. Por ejemplo, en el hueco entre el azul y el rojo voy a mezclar partes iguales de azul y rojo, ¿sí? Entonces, vengo acá, mezclo esto en partes iguales, voy a poner un poquito más de rojo que tenía menos. Y lo que va a suceder es que se nos va a aparecer acá el color violeta.
Obviamente dependiendo del azul que ustedes usen y del rojo que ustedes usen va a ser la tonalidad de violeta que van a conseguir, ¿sí? Así vamos a hacer lo mismo con el huequito que tenemos entre el rojo y el amarillo, ¿sí? Voy a mezclar rojo y amarillo más o menos en partes iguales. Esto es muy a gusto de cada una el color que quieren conseguir, pero para hacer como el color intermedio sería más o menos en partes iguales. Pinto, va a aparecer el color naranja, ¿sí? Y el último es el que tenemos entre el azul y el amarillo. Voy a poner un poquito más de color. Y se nos va a aparecer acá el color verde. Nosotros acá hicimos simplemente 6 colores, pero la realidad es que entre medio de cada uno de estos hay infinidad de otros que podemos ir haciendo. Acá hay infinidad de violetas entre el azul y el violeta este. Acá hay infinidad de colores entre el rojo y el violeta y así, ¿sí? Si nosotros vamos agregando más amarillo a este verde y vamos pintando entre medio, vamos a probar con uno. Le agrego más amarillo a ese verde y fíjense cómo de repente aparece un verde manzana mucho más claro que aquel, ¿sí? Así podemos hacerlo 1.000.000 de veces. Y a su vez, si combinamos los tres, ¿sí? Si combinamos rojo, azul y amarillo, o violeta, verde y naranja, es exactamente lo mismo porque están compuestos por los mismos colores, pero si mezclamos los tres, lo que va a suceder es que se nos va a formar siempre, siempre, siempre el color marrón, ¿sí? Si ustedes no tienen marrón en su paleta, está bueno que sepan que mezclando los 3 colores primarios lo van a conseguir. Variando la cantidad de azul que le ponen a esto, obviamente la cantidad de amarillo, la cantidad de rojo, obviamente el tono de marrón va a ser diferente. Si nosotros le agregamos más rojo a esto, vamos a tener un marrón mucho más rojizo, ¿sí? Va a estar más por acá. Y así pueden ir jugando e ir haciendo todas las mezclas que ustedes quieran. Hay algunos colores que nosotros no vamos a tener acá, ¿sí? Como por ejemplo el magenta, ¿sí? Yo lo uso muchísimo el magenta. Me encanta, es uno de los colores que más uso para la acuarela, de hecho. Me gusta mucho no solamente el magenta, sino las mezclas que se hacen con el magenta. ¿Qué pasa? Ese es un color que nosotros no podemos formar, ¿sí? Nosotros tenemos 3 tipos de primarios, en este caso son los que nosotros conocemos desde siempre, el azul, el rojo y el amarillo, pero después están los primarios que usa, por ejemplo, la impresora, que tiene que ver más con lo digital. Si ustedes alguna vez imprimieron algo, habrán visto que en las impresoras las tintas no son las mismas, ¿sí? No tienen azul, rojo y amarillo, tienen magenta, cian, que es como si fuese un verde medio turquesa, y un amarillo que es un poco más chillón también que este que nosotros usamos acá. Entonces, esos colores no los vamos a poder lograr. ¿Por qué? Porque también son colores primarios, o sea, son la base de los demás. Son como si fuesen círculos cromáticos diferentes. Nosotros tenemos este, y podemos usarlo siempre que quieran, y a su vez tenemos el otro, ¿sí? Que el otro es por lo general el que yo uso más, el que más me gusta. Acá tengo, por ejemplo, el magenta. Sería lo mismo, ¿sí? Iría en este lugar el magenta. Y el amarillo es un poco más intenso. Voy a poner este. Y quedó medio parecido, pero es otro, igual. Y después tenemos el cian, que bueno, voy a hacer como una mezcla medio parecida, pero no va a quedar exacto, pero porque no tengo acuarela cian, pero yo por lo general uso esta mezcla. Este color puede llegar a quedar muy similar si ustedes mezclan azul y verde, ¿sí? Si mezclan acuarela azul con acuarela verde, depende del tono, pueden llegar a conseguir algo parecido, no igual, pero parecido. Entonces, si de repente yo mezclo ese magenta con este cian y pinto, ven que me queda muy... ahí va, me parecido, y pinto, el tono de violeta que vamos a obtener va a ser diferente, ¿sí? Es bastante más, como más flúor, más chillón
que el otro, ¿sí? Ahí se ve un poco mejor. Y así con todos los colores. Obviamente el verde que vamos a obtener mezclando este color con este amarillo tampoco va a ser el mismo. Fíjense que es como más flúor este círculo. Y nuestro amarillo mezclado con el rosa quedaría una cosa así. Tenemos un naranja acá, también es bastante más intenso. Tal vez por la cámara no llega a apreciarse exacta la tonalidad del color, pero sí son bastante más intensos. Ustedes lo pueden probar, ir haciéndolos si tienen los colores. Si no los tienen, no importa. Sepan que con tener rojo, azul y amarillo, ustedes ya tienen 1.000.000 de colores, ¿sí? Está bueno que conozcan los dos círculos porque de repente a ustedes les gusta trabajar el magenta, entonces pueden comprarse solamente una pastillita de color magenta o un pomito de acuarela de color magenta y con eso ya está, ¿sí? El amarillo pueden usar el mismo y el cian pueden usar también un celeste, por ejemplo, no sé, acá tengo un celeste. Si lo mezclamos con el rosa, obtenemos colores más o menos. Sigue apareciendo un violeta, nunca va a ser el mismo, pero los colores siguen funcionando de la misma manera. Y a partir de ahí, una vez que ustedes tienen esta base, pueden ir construyendo todos los colores que quieran. Por ejemplo, si yo al violeta le agrego un poco de marrón, que se hacía con estos tres, recuerden, le agrego un poco de marrón y le agrego un poco más de rojo. Voy así probando, seguramente logre llegar al color negro, ¿sí? Un poco más de azul, siempre con oscuros, ¿no? Cuando yo quiero llegar a un color oscuro, tengo que agregar colores oscuros. Si quiero usar un negro, nunca le voy a agregar amarillo, voy a ir agregando rojo, marrón, azul, hasta ir oscureciendo cada vez más el color, ¿sí? Es un poco difícil de conseguir el negro en la acuarela cuando no lo tenemos, pero se puede, ¿sí? No siempre es necesario tener negro para hacer sombras. Ya con un violeta intenso, fíjense este de acá, es súper útil para hacer sombras. De hecho, casi nunca yo uso el negro para hacer sombras. Con cualquier color que sea más o menos oscuro ya nos sirve. Estaba buscando acá uno para mostrarles. Acá está. Fíjense. Acá tengo un retrato donde no le puse absolutamente nada de negro. Y sin embargo, si nosotros lo miramos de lejos, se entiende perfectamente cuáles son las sombras. Se entiende que el pelo es más oscuro. Y está todo hecho en violeta. Y ni siquiera es un violeta súper, súper, súper oscuro. Es un violeta normal, ¿sí? Nada. Es una cuestión de ir ustedes viendo qué colores les gusta, ir combinando las paletas. Ya de a poquito lo van a ir interiorizando. No es tan fácil como parece. Sí es fácil hacer el círculo y pintar acá circulitos, eso sí es fácil y lo podemos hacer todas, pero entender cómo funciona una paleta y entender cómo combinar los colores no siempre es tan fácil. Uno a veces no sabe qué colores combinar. Yo les voy a dejar, junto con la información de las clases, un lugar donde pueden acceder y buscar paletas, también ejemplos de paletas, y si no, lo que pueden hacer directamente es, en el buscador de internet, en Google, poner paletas de color, literal, así ponen paletas de color y les van a aparecer combinaciones de diferentes colores. Abren alguna que les guste y ahí van viendo y viendo. Siempre vieron que el buscador les va sugiriendo más y más parecido a la foto que ustedes abren. Entonces ahí pueden ir buscando y van a aparecerles un montón de opciones. Hay una página de Google donde se pueden armar paletas y donde ya hay varias listas, así que yo les voy a dejar ahí. Yo lo uso mucho, esa página, como ayuda, cuando de repente no sé cómo combinar o cuando quiero hacer algo específico. Entro ahí y me busco alguna paleta. O para cuando uno no tiene inspiración, que dice la verdad no tengo ganas de pensar hoy, bueno, entran ahí, se buscan alguna paleta que les guste y listo. Bueno, esto en cuanto a color, ¿sí? Esto lo vamos a ir practicando y vamos a ir aprendiendo con respecto a esto todas las clases, un poquito. Es una cuestión de simplemente saber cómo se hacen las mezclas hoy más que nada. Y ahora vamos a probar y ver de qué se trata un degradé, ¿sí? Voy a hacer una mezcla nueva acá en mi paleta. Vamos a elegir cualquier color para esta actividad, no importa qué tonos estén usando, no interesa en absoluto. Voy a hacer un poquito de magenta y un poquito de azul. Da exactamente igual, no se preocupen por el tono. Si quieren, está bueno que usen dos primarios, cualquiera. Magenta y cian, azul y rojo, azul y amarillo.
los que quieran, ¿sí? Agarren 2, así vemos cómo funciona un degradé. Hay 2 formas de formar un degradé. Hay muchas en realidad, pero hay 2 como que son las más básicas. Una es pasar de un color a otro, ¿sí? Y otra forma de hacer un degradé es pasar de un tono oscuro a volverlo claro, ¿sí? O de claro a oscuro, es lo mismo. Esas son como 2 formas principales de que haya un degradé en una pintura. Podemos pasar suavemente de un color a otro o suavemente de un color muy oscuro a la versión más clara de ese color. Vamos a ver cómo funciona eso. Voy a tomar un poquito de magenta. Voy a hacer así. Voy a pintar un cuadradito acá. Enjuago mi pincel. Tomo el azul. Esto pueden hacerlo con el papel seco o con el papel mojado, como quieran. Voy a tomar el azul. Lo voy a poner cerquita, pero sin que se toquen los colores. ¿Sí? Ahí tenemos los 2. Y ahora pueden o enjuagar el pincel o usarlo con cualquiera de los dos colores. De repente yo tomé un poquito de rosa. Y lo que voy a hacer es ir pasando el pincel de lado a lado, despacito, hasta que se toquen. Y vuelvo. Lo que va a suceder es que acá en el medio se me va a empezar a aparecer una mezcla. Si ustedes sienten que algún color está invadiendo mucho al otro, pueden enjuagar un poquito. Pero lo que va a suceder es que acá en el medio se me va a formar como si fuese esa mezcla de color intermedio. En este caso el color que se formaría es el violeta, entonces se va a formar acá como si fuese un violeta. Y va a quedar bien suave el pasaje de un color a otro. Aunque son colores totalmente diferentes, fíjense cómo despacito podemos hacer el pase. Vamos a hacer lo mismo, pero mojando un poquito el papel ahora. ¿Sí? Me voy a pintar así como si fuese un rectangulito, como lo que hicimos recién. Ahí. Me pinto un rectángulo. Y vamos a elegir otros colores. Pueden usar los mismos si quieren, si no, vamos a usar otros. Y vamos a... Voy a usar azul y amarillo. Y vamos a hacer lo mismo, pero esta vez con otro color y con el papel mojado. Entonces, pinto un poquito de amarillo. Enjuago. Siempre que enjuago, fíjense lo que hago. Yo enjuago mi pincel y en el borde de mi vasito o lo que sea, hago esto. ¿Sí? Esto es súper importante porque no es que estoy sacudiendo el pincel, pero sí le estoy retirando el exceso de agua. No es lo mismo que pasarlo por la servilleta. Si lo pasamos por la servilleta, le va a sacar toda el agua y no es lo que queremos. Pero sí, está bueno escurrirlo un poquito para que el pincel no esté chorreando todo el tiempo, porque si no, todo el tiempo estamos como agregando agua en nuestra hoja. Bueno, entonces, pinto un poquito con azul acá. Enjuago. Y pueden tomar un color o pueden usar el pincel solo con agua, como prefieran ustedes. Y despacito vamos acá moviendo. Insisto un poquito en el medio, fíjense cómo en el medio voy y vengo. Y lo terminan donde ustedes quieran. No hace falta que vayan hasta el final si ustedes no quieren alterar el color del final. Pero sí es importante que el movimiento del pincel siempre sea de lado a lado y nunca lo muevan, nunca hagan en diagonal ni en el otro sentido. Porque si no la pincelada se corta y de repente les va a aparecer el verde por allá en la otra punta. Así que siempre con cuidado. Bueno, esto es un degradé de 2 colores. Esto lo podemos hacer con 2, lo podemos hacer con 3. De repente si aparece otro color acá, no sé, por ejemplo, si pongo amarillo acá y acá yo tenía el azul, voy a girarlo para poder mover mejor, más cómoda la mano. De repente puedo hacer exactamente lo mismo, pero con un color más. Obviamente está bueno que esto lo hagan de una si lo van a hacer para que el color esté fresco. Este ya estaba un poquito seco, pero igual funciona y se nota. ¿Ven? Y de repente pasamos de un magenta a un violeta, a un azul, a un verde, a un amarillo.
pueden hacer todos los degradés que quieran. No necesariamente tiene que ser con colores primarios, ¿sí? Podemos hacerlo de rosa a naranja, de rojo a violeta, no importa. Lo que me importa es que ustedes aprendan es cómo fundir un color con el otro. Nosotros lo que hicimos acá fue mezclar los colores, pero en nuestra paleta. Yo lo que hacía era tomar un poquito de rojo, un poquito de azul, mezclarlo y ahí obteníamos el violeta. En cambio acá lo que estoy haciendo es mezclar el color directamente sobre mi papel, ¿sí? Vieron que yo fui moviendo y el color lo fui logrando acá. Esto es muy importante si hacemos, por ejemplo, cielos. Siempre va a pasar que se me mezcle el color. Está bueno que lo sepan no solamente para que lo puedan hacer, sino porque a veces ustedes no van a querer hacer esto y se les va a formar sin querer. Por ejemplo, en la clase pasada ustedes estaban haciendo manchas, entonces ponían un color, después ponían otro y tal vez sin darse cuenta ustedes movían el pincel. ¿Qué pasa si yo tengo dos colores y muevo el pincel? Pasa esto, se me forma un tercer color. En este caso es un color lindo y un color que nosotras queríamos lograr, pero de repente puede aparecer un gris que no queríamos tener ahí, pueden aparecer marrones. Si ustedes mezclan, no sé, un violeta con un amarillo, se les va a aparecer algo medio marrón ahí en el medio. Y tal vez ustedes no querían tener ese color ahí. Entonces, es muy importante que sepan que esto va a pasar siempre. Siempre que tengan dos colores y el papel esté mojado, si ustedes mueven por encima, insistiendo con el pincel, se va a mezclar y va a aparecer un tercer color. ¿Sí? Siempre, siempre, siempre. Bueno, ahí vimos cómo formar un degradé de colores. Vamos a ver ahora cómo formar un degradé de un solo color. Es mucho más fácil, pero a la vez cuesta encontrarle el tono justo. Lo que voy a hacer es pintarme también de nuevo como si fuese un rectángulo. Vamos a mojar un poquito ahí. Vamos a agarrar cualquier color, el que sea, es indistinto. Ahí puse un poquito de magenta. Y lo que voy a hacer ahora es ir moviendo lentamente mi pincel, comenzando desde donde está el color, hasta abajo, sin levantar, ¿sí? Lo que va a suceder es que el color poco a poco se va a ir aclarando. Esto se puede hacer de esta forma, o sea, barriendo, o se puede hacer también por separado. De repente yo puedo pintar una figura, la que sea, agregar un poquito de agua a mi mezcla, pintar otra, agregar un poquito más de agua, pintar otra, y así hasta llegar a un tono bien, bien claro. ¿Sí? Que casi no tenga color. ¿Ven? Esto también es un degradé, solo que está hecho en formas. Puede ser cualquier forma. Por ejemplo, si hiciéramos montañas, de repente podemos hacer una en un tono, otra en otro, siempre con el mismo color, pero fíjense que dentro del mismo color tenemos un montón de tonos, ¿sí? Desde el tono más oscuro, que es el que les dé la pastilla, lo podemos aclarar todo lo que quieran. Incluso podemos oscurecerlo, ¿sí? Si de repente yo a esto le empiezo a agregar una pizquita de azul o de violeta, lo voy a ir oscureciendo, 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 hasta llegar a un violeta bien puro. Y podemos hacer lo mismo que hicimos acá, pero con formas. Obviamente esta manera es un poco más laboriosa, digamos, lleva un poco más de tiempo y un poquito más de ojo que esta. Esta es simplemente barrer y siempre va a quedar un degradé, siempre. Si ustedes sienten que no les quedó en el final muy clarito, agregan un poquito de agua ahí y ya lo aclaramos enseguida. ¿Ven? Y queda siempre bien. Bueno, eso es más o menos lo que vamos a trabajar hoy. Esto está muy bueno y sirve mucho para hacer cielos, así que es lo que vamos a hacer hoy. Y a su vez vamos a hacer un degradé también de formas, para que podamos ver las dos cosas y ver cómo funcionan. Vamos a pasar entonces a la hoja linda y limpia, que no tenga nada del otro lado, para poder trabajar ya en un papel que no sea borrador.